Se van conectando poco a poco las personas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya tenemos a Podemos. José, que es parte también del equipo que hizo los efectos especiales de la película. También, claro, claro, es el mago Más efectos aún. Sí, sí, es el mago. ¿eh? Vale, bueno. Ahora supongo que a lo largo de estos minutos pues irá conectando más personas. Pues os vamos dando las buenas tardes a todos los que estéis conectados desde España. Buenos días a los que estéis desde México y en Estados Unidos. Tenemos sobre todo allí México y Estados Unidos. Pues bienvenido a este encuentro con los directores y protagonistas de la película Guadalupe, Madre de la Humanidad. Esto es un encuentro pues, con los máximos colaboradores de la película y desde la Fundación Telefamilia pues os queremos agradecer vuestra colaboración a que sea posible pues a llevar adelante este camino de evangelización por medio de lo que es el cine, ¿no? Goya Producciones pues ya tiene un recorrido de 24 años. El año que viene pues haremos nuestro 25 aniversario. Yo soy Ismael Durán, director de fotografía de Goya Producciones y es pues para mí un honor pues, estar en este equipo, ¿no? Y soy el que va a moderar este encuentro. Os ruego que las preguntas pues no las vayáis escribiendo por el chat, yo las iré luego un poquito más tarde citando y dirigiéndola a cada uno de nuestros protagonistas. Como sabéis, la película se estrenó en México, Estados Unidos, Centroamérica el 22 de febrero y si Dios quiere, posiblemente este fin de semana ya estaremos superando los 150.000 espectadores en todo el mundo. En España estrenamos el 1 de marzo y se convirtió en el documental más visto en España hasta lo que llamamos de año. Y todavía no nos queda la sorpresa de Brasil. Brasil que se estrena el 2 de mayo. Es el país con más católicos y bueno, pues ahí también esperamos una gran venida acogida por todos los brasileños. Pues con nosotros tenemos a Andrés Garrigó, a Pablo Moreno, a Angélica Chón, a Mario Alberto Hernández, que van a estar con nosotros en este encuentro. Y ahora pues, os voy a ir dando paso a cada uno de estos protagonistas. En primer lugar, pues tenemos a Andrés Garrigó, director de la película y presidente de la Fundación Telefamilia. Hola, Andrés. Hola, ¿qué tal? Gusto en veros. Pues tenemos no sé si quieres contarnos un poquito, una pequeña presentación, Andrés, por favor. Bueno, la película eh, creo que es un intento de hacer lo que no se había hecho hasta ahora con la Virgen de Guadalupe, es decir, darle su máxima dimensión, primero cuantitativamente, diciendo que bueno, no hay ninguna aparición importante, salvo quizá la del Pilar, pero una Virgen que no habló nada en ese caso. Pero la de Guadalupe tiene un mensaje oral muy personal, muy importante y tiene 500 años de devoción, lo que significa cientos o miles de millones, no sé cuánto, pero es increíble porque si cada año son 23 millones los que van, pues vayan acumulando cifras, ¿no? Es tremendo. Y además es una madre que toca corazones, probablemente la aparición más íntima, más tierna, más personalizada, vamos, más dijéramos que enternecedora de todas las que conocemos, ¿no? Con una trama también muy importante, que hay también suspense en las 5 apariciones que hemos retomado, y con una parte científica importante que a muchos les ha abierto los ojos, ¿no? Porque no conocían nada de todos los milagros que encierra la tilma. Y otra parte que es la de los testimonios, ¿no? Los testimonios que nos ha costado muchísimo seleccionarlos porque teníamos muchos y era una pena tener que cortar, pero en fin, hemos encontrado un poco un equilibrio entre países, edades y casos, ¿no? Muy, vamos, que nos da la idea de que la Virgen está al lado nuestro, que es la persona de al lado el que puede tener mañana
ese encuentro con la Virgen y que puede recibir las gracias inconmensurables que ella está dispuesta a dar. Bueno, pues eso ya son los ingredientes de la película. La finalidad pues es que sintamos que tenemos una madre y que esa madre está activa, no se ha agotado su poder, incluso es más necesaria que nunca, como decía el nonagenario experto en los ojos, el famoso José Aste Tonsman, ¿no? Que después de 40 años de investigar, pues el mensaje central es la familia para él, ¿no? En la familia y sobre todo la madre, ¿no? Bueno, cosas que impresionan bastante porque hoy está muy atacada la familia y la madre. Bueno, pues yo aquí como aperitivo creo que ya hay bastante, ¿no? Creo que hemos abierto un poco el abanico de temas que encontraremos o que habéis encontrado ya en la película, que seguro que habéis visto. Bueno, muchas gracias, Andrés. Ya os digo, podéis ir escribiendo en el chat y poco iremos luego sacando las preguntas. Voy a dar paso a Pablo Moreno, director de las recreaciones de la película, fundador de Stellar On Film, que tiene su sede en Ciudad Rodrigo, donde ha construido los estudios de Rodriwood. Allí se han enredado las escenas del barco, ahí tienen todos los estudios donde hemos grabado los platós que tienen allí. Y luego todas las posibilidades que ofrece tanto Ciudad Rodrigo como todo el paisaje que hay alrededor de Ciarrentos. Bienvenido, Pablo. Hola, Ismael, Andrés, Angélica, Mario. Pues nada, muchas gracias por contar conmigo para hablar hoy a toda la gente que ha hecho posible esto a través del crowdfunding. Y nada, pues la verdad que nosotros llevamos desde hace unos cuantos años trabajando con Goya Producciones en distintos proyectos, distintas pues, locuras, ¿no? Pero cuando nos dijeron pues representar la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, pues nos pareció que era un reto muy interesante, ¿no? Otra locura más, porque teníamos que traer México a la provincia de Salamanca, que se parecen más bien poco. Y la verdad que con un gran trabajo de localización, han estado trabajando decenas de personas en toda la recreación para conseguir los tejidos de las vestimentas de la Virgen, viendo toda la información que teníamos de pictórica, evidentemente estudiando el Icanopogua, toda la información que teníamos para poder extraer cómo fue aquellos encuentros con la Madre del Cielo, ¿no? Y sobre todo el reto que nosotros teníamos, que era el reto que habíamos hablado con Andrés, ¿no? Y con el equipo de Goya Producciones, era vamos a intentar hacer las recreaciones visuales más fidedignas que se hayan hecho. El casting fue, la verdad, que muy complejo porque teníamos que encontrar a gente que diesen esos perfiles y tuvimos la suerte de encontrar con Mario y con Angélica, que fueron, yo creo que, si no es otro milagro, Sí, sí, cerca le anda. sí, sí. Y la verdad bueno, nosotros nos llevamos dedicándonos al cine, vamos a hacer este año 20 años, somos primos hermanos de Goya. Y la verdad que nos dedicamos también, pues eso, sobre todo estamos muy especializados en recreación, en ficción. Y bueno, pues para nosotros el proyecto de Guadalupe algo muy intenso y creemos que, bueno, pues que sobre todo esa textura que queríamos transmitir, esos colores, que todo la historia que mucha gente ha oído, ¿no? Durante todos estos siglos, que se ha transmitido, pues pudiese llegar de una manera viva. Y creo que, bueno, pues que ahí hemos estado y yo creo que algo bonito hemos conseguido. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pasamos con Mario Alberto Hernández, actor, cantante, locutor originario de Acapulco, México, con experiencia en importantes proyectos en cine, teatro musical, televisión. Algunos de sus trabajos promocionales, pues 30 monedas, una serie de HBO dirigido por Alex de Iglesia, ha sido protagonista de la serie Raiders, en una producción de televisión española.
fue parte de la compañía del Rey León en España, de obra de teatro, y la producción es una producción de Disney, y su último proyecto ahora está en Charlie, la fábrica de chocolate musical, también producido en España. En México pues ha tenido una gran trayectoria profesional y ahora cae pues en esta producción interpretando a San Juan Diego. Es decir que personalmente, pues Mario, la verdad es que a mí me ha tocado mucho cuando veía esas imágenes en el rodaje, incluso después, cómo transmitía la emoción, ¿no?, de San Juan Diego. Hola, Mario. Hola a todos, estoy muy contento por estar aquí reunido con ustedes. Estoy profundamente agradecido, no solo por esta invitación, sino pues vaya, por hacer este maravilloso personaje. Para mí es uno de los más grandes honores que he tenido, no solo en mi carrera como actor, sino en mi vida personal también. Eh, por lo mismo, les agradezco muchísimo a toda la gente que aportó desde el crowdfunding o incluso su talento, como los directores, los productores, mis compañeros actores para recrear esta historia, que además de ser tan importante para la religión católica, también es pieza clave en la historia y la cultura de México. Entonces, créanme que para mí representar al santo indígena Juan Dieguito, como le decimos los mexicanos, pues es uno de los más grandes trofeos, insisto, y más grandes honores que yo he tenido en mi carrera. Yo siempre he creído que eh, representar a Juan Diego es representar prácticamente a cada mexicano. Representar a Juan Diego es representar a aquel que necesita el amor de madre, y yo creo que el amor de madre lo necesitamos absolutamente todos. Entonces es una gran responsabilidad meterme en la carne de este personaje, tratar de comprenderlo de la manera más respetuosa, pero al mismo tiempo realista, sincera y cruda, sin filtros, para tratar de empatizar con la gente, con el público, y que el público desde su butaca, a través de un formato peculiar como lo tiene esta película, y a través de un texto que no es precisamente un guión de cine, sino que es un texto poético como lo ha sido el Nican Mopowa, eh, ese era el reto. A través de la pantalla y a través de sus textos, llegar al público, y considero que lo hemos logrado. Yo personalmente estoy muy contento con el resultado de la película. La parte de la ficción es algo que me enorgullece muchísimo, cómo se ha contado. Las actuaciones de cada uno de mis compañeros me parecen conmovedoras y maravillosas. Yo también estoy de acuerdo con que el casting ha sido muy bueno, y no lo digo porque yo esté ahí, sino sobre todo en honor a mis compañeros. E insisto, les agradezco profundamente este gran honor que me han concedido. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Y tenemos a Angélica Chon, esta talentosa actriz mexicana de origen hidalguense y veracruzano, ahora radicada en Madrid. Demostró sus habilidades en el teatro desde temprana edad. Actualmente pues cuenta con más de una docena de puestas en escena. Y ella es licenciada en teatro por la Universidad Veracruzana. Formó parte del elenco estable de la compañía titular de teatro durante varios años, llevando a cabo pues así pues varios proyectos. Y cursó el máster de actuación para cine y televisión en la escuela aquí en Madrid, el TAI. Ahora ha sido pues luz para esta producción, Guadalupe, Madre de la Humanidad, no solo por el papel, ¿no?, que ha ido tocando, que tengo que decir que la primera vez que la vimos, Angélica, en el set, la verdad es que se hizo un silencio, transmitía lo que realmente nos llegaba, ¿no?, se sentir a la Virgen allí delante, sino que también pues ella misma ha sido pues pura alegría en el rodaje y una compañera estupenda, ¿no? Hola, Angélica. Hola, hola a todos. Hola a toda la gente que está por ahí con nosotros en este momento. Aprovecho pues para agradecer a toda la gente que participó en el crowdfunding y que contribuyó a que esto sea posible. Y por supuesto agradecerle a Goya Producciones, a Stellarum Films por hacer algo tan bonito y por hacerme sentir parte de algo tan bello como este trabajo que, como bien dice mi compañero Mario Alberto, pues es un honor inmenso. Y para mí ha sido un honor muy grande interpretar a la Virgen de Guadalupe, así también como una responsabilidad y algo, una experiencia maravillosa, tanto personal como profesional. Y eso, y también agradecerle a mis compañeros actores que se ha formado un equipo muy bonito, agradecerle especialmente a Mario, con quien pudimos compartir muchísimo. Hola, Mario.
muchísimo para crear esto, horas y horas de plática, de trabajo y junto con Pablo Moreno. Y luego también me gustaría también destacar que me parece maravilloso en esta película, los testimonios de todas las personas que aparecen. Entonces, siento que es una película muy completa en todo sentido y también agradecer a la distribuidora que ha hecho que más de 100,000 personas la vean, ¿no? Las distribuidoras en ambos lados del charco. Entonces, pues eso es un honor muy grande para mí y estoy muy agradecida. Muchas gracias, Angélica. Pues vamos a dar paso a lo que son un poquito la tertulia, la charla entre todos. Me podéis escribir con el chat o si a alguno pues, le gustara directamente hablar, pues activa el audio y vamos dando paso. Sí, bien. Bueno, yo por empezar tengo alguna por aquí que me habéis puesto, que es ¿qué se quiere transmitir? Dirigido a Andrés, ¿qué se quiere transmitir con la película? Bueno, pues sí, la película lo que quiere transmitir es que no estamos solos, que tenemos una madre en el cielo, pero que no está allí en la estratosfera, en las nubes, ¿no? Está al lado nuestro, atenta a la llamada, como estaba atento Juan Diego, pues cuando le llamó ella. Ella también nos llama a veces sin palabras y bueno, es muy importante que no es un mito lo que ocurrió en México, porque esas cosas son históricas. La parte histórica, ahora que pronunciar la palabra histórica, también he olvidado antes decir que hay una parte histórica en la película y que es también un poco simbólico, hablando históricamente, que todo empieza, la aparición al amanecer, ¿no? Y al amanecer es el comienzo de una nueva vida. Y es también el amanecer en América, de la nueva América, que va a salir de la idolatría, que va a salir de esos sacrificios cuentos y que va a empezar una nueva historia, una nueva actualidad, es como una nueva creación, ¿no? De hecho, pues el escenario de los pajaritos que cantan y las flores y tal, el indio que se ve en el paraíso, nos lleva un poco al relato del Génesis, de la creación, ¿no? Es como una nueva creación de la redención y una nueva redención, ¿no? de la América. De la América Nueva. Bueno, yo creo que eso son algunas ideas que surgen y que han surgido entre los comentaristas, porque ha habido mucha gente que ha escrito. Ayer mismo en el Religión y Libertad había un artículo fabuloso, ¿no? Muy profundo sobre todas estas cosas que hablamos ahora. Bueno, el hecho es que nosotros creemos que hemos llegado a acercar más esa realidad que nos lleva a sentirnos hermanos de toda esa multitud que acude al Tepeyac cada año, que se muestra ahí repetidas veces, ¿no? Como hay toda esa gente que viene con esas ambiciones, con esa gratitud y estos son hermanos nuestros que están participando de los beneficios de la Virgen, ¿no? Seamos uno más de ellos, ¿no? Que acude allí con fe y el que tiene fe recibe. Pedir y recibiréis, la Virgen lo cumple a rajatabla, ¿no? Bueno, pues todos esos un poco esos sentimientos y luego como decía antes Pablo, pues también las recreaciones, los alemanes esos que han despertado tanta emoción, pues también con el niño muerto y tal. Pues, todas esas cosas pues tocan distintas cuerdas, ¿no? de nuestro corazón, de nuestro sentimiento y nos llevan siempre a esa idea de que la Virgen no defrauda a nadie. Sí, es John, ¿verdad? Sí, hola, me llamo John Connor, soy de Estados Unidos, ahora estoy en México, en la capital, y soy amigo de Mario, he trabajado con él en varios proyectos. Él quería que yo viera la película, pero como vivo en Boston, no estaba en los teatros cerca de donde vivo, pero por milagro, esta semana antes estuve en Medellín, Colombia, y había teatro con esta película, y fui el martes para verlo, y lo que me impresionó primero, había mucha gente un martes a las 5:30 de la tarde
y de todas las edades. Llegaron chicos de 6, 7, 8 años, llegaron señores, señoras en sillas de ruedas. Había una mezcla grande de gente, que eso me impresionó mucho. Otra cosa que me impresionó fue la combinación de una película normal del siglo XVI con acción y actores, y a la vez documental, pero no con actores, sino con personas en la calle compartiendo. Y para mí fue algo, nunca he visto una película así. La persona que tiene esa idea quería decir, wow, magnífico. Al final, una pregunta para Mario. Yo vi las escenas cuando tuviste que escalar tantas veces la montaña y había viento, y yo me cansé pensando, oh, es muy bueno que yo no tengo que hacer eso. Fue difícil el rodaje de esas escenas y tú caminando como anciano un poco, pero no sé, mucho de lo que ustedes hicieron para mí fue impresionante. Bueno, no digo más. Mario, esto es tuyo. Entonces, Mario, ¿fue difícil o no? Sí, hola John, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu presencia y comentarios. La verdad es que déjenme decirles que John es un importantísimo productor con quien yo he trabajado en uno de los proyectos más bonitos de mi carrera y es un productor bastante exigente. Entonces créanme que él tenga esos comentarios de la película es como una certificación para nosotros de calidad. Así que te agradezco mucho tus comentarios, me entusiasma muchísimo que la gente en Colombia, como en muchos otros países, esté prácticamente llenando las salas y efectivamente no solo un nicho de gente, sino todo tipo de edades, todo tipo en todo tipo de países. Y te agradezco profundamente tu apoyo, como siempre, querido John. Respecto a la pregunta, la verdad es que sí, mucha gente. Fíjate, cómo el público, sepa o no sepa de cine como tal, es muy sensible y cómo el público tiene un nivel de percepción que yo, o sea, de cosas que yo jamás hubiese creído que me iban a cuestionar y que efectivamente fue muy difícil en el rodaje. El calzado que utiliza Juan Diego ni siquiera es calzado. Y trataron, haciendo esta investigación fiel de los datos que tenían de la vestimenta, de las tradiciones, de los tejidos, del calzado, etcétera, diseñaron este calzado que realmente, insisto, no es un calzado porque era una plantilla que no tenía una suela como tal y una especie como de cables, de listones que le hicieron a Juan Diego, pero de una manera manual. De estos, yo utilicé como unos 5, o sea, porque no duraban, porque era algo muy frágil. Y efectivamente, era más complicado llevar ese calzado que haber ido descalzo. Entonces, claro, obviamente todos los sets del Cerro del Tepeyac, que se creó esto en la Peña de Francia, dentro de Salamanca, en España, pues son reales, o sea, no es un decorado. Entonces, estar andando encima de esas piedritas, espinas, etcétera, fue muy doloroso, fue muy complicado. De repente había, por cuestiones técnicas cinematográficas, yo tenía que llegar a una marca en específico. O sea, la fotografía, eso fue uno de los departamentos muy cuidados, como realmente todos lo fueron. Y entonces, claro, ¿cómo ponías marcas dentro de un campo, ¿no? O sea, no podías poner una cinta, que es lo que comúnmente se utiliza, o alguna luz, o alguna marca. No, no, no. Entonces me ponían alguna piedra o alguna rama, y entonces de repente yo tenía que llegar encima de la piedra, y de repente ya cuando estábamos rodando la escena, resultaba que la piedra tenía un pico que me estaba traspasando el pie, y entonces el llanto de Juan Diego me salía más fácil, ¿no? ¿No es cierto? Pero casi, casi, o sea, sí nos enfrentamos con ese tipo de cosas, y no solo en la montaña, sino también, yo me acuerdo que las primeras escenas que yo rodé fue dentro de la casa de Juan Diego, con el tío Bernardino. Entonces yo me la pasaba todo el tiempo de rodillas, para tener las escenas cerca de él. Y aparte, como era una toma muy cerrada de los dos, de nuestros rostros, yo tenía que estar lo más cercano a Emilio, que es el actor que interpretó al tío Bernardino. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Estuvo tan bonito y tan profesional todo este decorado, que incluso en la casa de Juan Diego, que eso sí era dentro de un plató, dentro de un foro, un estudio de cine, hicieron todo un piso de tierra, con piedritas también. Entonces estar arrodillado, o sea, colocar todo mi peso sobre mis pies
y que mis pies estuvieran amarrados, atados por las cintas estas del calzado, o sea, era muy complicado, la verdad, era muy difícil, pero la verdad es que ese tipo de cosas, lejos de incomodarme, te hacen, pues, darte cuenta las incomodidades, los desafíos y y el momento en el que estaba envuelta la vida de Juan Diego, que no fue nada fácil. Yo en la presentación a prensa que hubo en la Basílica, yo invitaba a los compañeros de la prensa a decir, imagínense ahorita, o sea, ponerse en la piel de Juan Diego, ¿no? No les digo en los zapatos porque es muy doloroso, pero en la piel de Juan Diego. ¿A qué me refiero? Imagínense que ahorita, de verdad, a ustedes se les aparezca una divinidad y que ustedes tengan la certeza y la fe de que esa divinidad es la Virgen María y que les mande esa encomienda. ¿Verdad que no es muy difícil? O sea, algo que yo le aplaudo mucho a esta producción es que esta historia no está contada como comúnmente. Yo en investigación que hice del relato de Juan Diego y el acontecimiento de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, siempre había visto esta historia como una fábula, como un cuentito, y lo cual no está mal, pero es otra perspectiva diferente. ¿A qué me refiero con esto? Como que todo era muy bonito, todo muy fácil, y de repente Juan Dieguito iba caminando y se le aparece la Virgen, y la Virgen le hace una encomienda, quiero mi casita sagrada. Claro, yo voy a decirle al sacerdote que quiere una casita a la Virgen, ay, que me pide una prueba, Virgencita, me pide una prueba. Pero, a ver, vamos a aterrizar esto de una manera muy realista, que fue algo que me encantó de la dirección de Pablo y del trabajo de mis compañeros actores. ¿Y a qué me refiero con esto? Entre la conquista de Tenochtitlán y la primera aparición de la Virgen de Guadalupe pasaron 10 años nada más. Es muy poquito tiempo. Juan Diego era un hombre de más de 50 años. Acá, cuando se le apareció la Virgen, había enviudado hacía 3 años. Entonces, si sumamos que Juan Diego perdió el amor de su vida porque, bueno, falleció, si sumamos la edad que tenía Juan Diego, si sumamos que hacía 10 años, de repente llegaron los conquistadores españoles y parecería que vivieron un momento apocalíptico para sus pueblos indígenas de lo que había sido toda su vida en todo ese momento. Señores, ha de haber sido muy difícil el punto de partida de Juan Diego. O sea, no creo que haya sido como que, oh, y aparte de todo lo que me está pasando, ahorita me entregan esta encomienda. Claro, claro que sí. No creo que haya sido así de sencillo. Ha de haber sido difícil. Y entonces de repente cuando yo digo, ay, qué incómodo los zapatos, eso no es nada. Eso no es nada. Entonces, para mí tener este honor eso lo hace aún más grande. Me parece interesantísimo que el público sea tan perceptivo de cositas como de Juan Diego. Alguna vez alguien me etiquetó justamente en una historia de Instagram y amplió, o se hizo como una fotografía de la pantalla, amplió la parte donde estaba el calzado y digo, no me imagino que se siente andar con ese calzado. Y dije, ¿cómo la gente se da cuenta de eso? ¿No? Entonces me parece maravilloso. Insisto, muchísimas gracias a todos por esta maravillosa experiencia y me alegra muchísimo que hayan conectado tan bonito, no solo con la historia de Juan Diego, sino con los detalles de producción tan específicos. Muchas gracias por tu pregunta, querido John. Pues ya aprovecho ya que has hablado todo el tema del rodaje, de cómo fueron los estudios, etcétera, pues le hago una pregunta a Pablo para que nos pueda contar un poquito cómo se planteó la escena, la casa de Juan Diego, desde el punto de vista sobre todo arquitectónico, para plantear la iluminación de día, de noche. Bueno, pues cuéntanos un poquito, Pablo. Bueno, espero que no se me vaya la conexión. Estoy en una zona donde hay un poco de internet. Eh, bueno, pues la verdad que investigamos mucho, sobre todo viendo cómo eran las construcciones de la época, interior, exterior. Hicimos el interior y una pequeña parte del exterior dentro de un decorado interior, dentro de una nave interior, donde podíamos controlar todas las variables. Y la verdad que fue un proceso muy bonito porque desde la textura de las paredes, teníamos hecho un suelo de barro, pero nos parecía como demasiado, ¿cómo decir? Como muy elaborado, ¿no? Queríamos algo que fuese más, como decía ahora Mario, más de tierra, entonces colocamos tierra, además de una textura y un color concreto. Y luego se nos ocurrió una cosa que desde el punto de vista de iluminación, claro, estamos hablando de una casita en el México de la época,
y nos apetecía que hubiese luz, que pese a que las ventanas eran pequeñitas, los muros de barro, pero nos parecía muy interesante que pudiese haber luz, ¿no? Que fuese una casa relativamente luminosa. Entonces mis compañeros que habían hecho un techo, un falso techo de caña, descubrimos gran parte del falso techo para utilizar las propias cañas sin incluir iluminación cenital. Y estuvimos probando durante mucho tiempo, sobre todo ver cómo se veían las texturas, si realmente nos daba una sensación de credibilidad, ¿vale? Porque aunque hay imágenes, aunque tenemos algunos cuadros, tenemos algunas imágenes pintadas de la época o relativamente cerca de la época, no teníamos evidentemente una fotografía de cómo fue la casa de Juan Dieguito, ¿no? Y bueno, pues la verdad que el proceso fue bonito. Fue bonito. Y luego, pues trabajar con Mario y con Emilio en la casa, pues también son actores que nos lo pusieron realmente fácil. Yo me acuerdo que estuvimos con Mario haciendo algunas cosas que se salían un poco de lo que teníamos programado, ¿no? Oye, si está esperando, pues se lavará la cara. ¿Dónde se lava la cara? ¿Dentro o fuera de la casa? Entonces fuimos probando distintas opciones, ¿no? De cómo sería el día a día, desde dónde dormía, cómo se levantaba, cómo iba a donde estaba su tío, qué hacía cuando se marchaba. Colocamos además las puertas entre la salida y las habitaciones contrapuestas para poder tener metaencuadres desde el punto de vista fotográfico. Y la verdad que yo lo recuerdo, pues la verdad que fue muy fácil. O sea, otras veces hay rodajes que son complejos, pero este rodaje ha sido especialmente fluido y bueno, en parte se debe al talento humano y a las ganas, la ilusión que tenía la gente y todo lo que se ha echado ahí para que la película salga de la mejor manera posible. Mm. Yo, Tenemos, si me permites, ya añadiría un pequeño detalle que yo creo que la Virgen nos ayudó en varios momentos, pero en uno muy particular fue en el mismo rodaje de la aparición, que todas las partes meteorológicos anunciaban 90% de probabilidades de tormenta y estaba el tiempo lluvioso durante varios días y a pesar de todo, pues nos dirigimos allí esperando y efectivamente en el momento en que estaba todo preparado, el cielo un poco se disiparon las nubes, empezó a haber una brisa más, bueno, y se detuvo yo creo que durante 3 horas o algo así, el tiempo justo de rodar todo y cuando ya cargábamos todos los equipos otra vez, vuelve la lluvia. Exacto. ¿No te pareció a ti un poco curioso eso? ¿No? El tema del tiempo, cómo nos ayudó la Virgen para que el momento del rodaje no hubiera lo que estaba previsto en la meteorología. No, sin duda. Yo, cuando mis compañeros de producción me pasaban los partes meteorológicos y veíamos que iba a llover toda la semana, porque los interiores los teníamos cubiertos, estábamos en una nave, en un interior, podía caer el diluvio universal y nosotros estábamos ahí bajo resguardo, ¿no? Pero cuando nos tocaba ir a la montaña estábamos totalmente a la intemperie, además es una zona donde hay muchísimo viento. Y recuerdo que empezamos el día, la jornada es un sitio agreste, Mario lo ha hecho muy bien, él iba con sus medio zapatitos, el resto íbamos mejor equipados, pero es un sitio al que hay que ir, hay que cargar, hay que subir los equipos, es decir, no es una localización cómoda. Y bueno, la verdad que dijimos, bueno, a ver si vuelve. Sí, sí, que vuelva, a ver, a ver. Hay que apretar algún botón. No, es que está en lugar de poca cobertura, entonces Ah, a veces falla un ah, poquito. ah, Pues mientras esperamos que bueno, Pablo se pues reconecte, creo que tenemos a María que nos ha levantado la mano. Hola María. Hola, buenas tardes allá, buenos días acá en México. Muy bien. Yo soy mamá o madre de Angélica Chong, soy María Concepción Chong. Y bueno, primero que nada estoy muy contenta de este logro de mi hija, pero sobre todo muy agradecida por
la invitación que le hicieron, muy agradecida con la producción de Goya, muy agradecida con todos los que se involucraron en este proyecto y lo hicieron realidad. Y bueno, pues feliz de que mi hija haya estado en este proyecto tan importante. Yo quiero comentarles un pequeño detalle con mi situación acá, porque como profesora, arquitecta, investigadora de la Universidad Veracruzana, tuve que moverme 15 días fuera de mi país, concretamente a Brasil, y creí que no iba a poder ver la película. Estaba yo muy triste, muy desanimada, dije, ¿qué va a pasar? Incluso me parece que les pregunté si la iban a vender en video, el video, de alguna forma iba a poder adquirirla o algo, pero le pedí mucho a la Virgen que me permitiera ver la película donde está saliendo mi hija y gente y actores tan importantes, y pues me lo concedió, porque yo llegando el día 2 de marzo a México, el día 3 me fui a ver la película al cine de acá de México, y logré verla, y mi sorpresa además fue ver que muchos de mis familiares en ese mismo horario y en esa misma presentación de la película, y me dio muchísimo gusto. Nos hicimos fotos porque nos encontramos por casualidad. Y bueno, todo esto se lo debo a la Virgen, y repito, agradecida con la Virgen que ha estado en toda mi trayectoria como persona, y agradecida con la Virgen por haber iluminado a mi hija en este proyecto tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muy bien. Y luego la Virgen une familias, ¿no? Lo estamos viendo, y los testimonios que hemos ido a lo largo de todo el documental, muchos otros que se han quedado sin ir, siempre estaba la Virgen muy presente en las familias. No sé si Pablo sigue, nos ha dejado un poco a media, si está por ahí, para que nos termine un poco la... Angélica quiere decir algo. Angélica, sí. Rapidito. Bueno, aprovecho que está mi mamá para darle las gracias, porque si mi mamá no hubiese creído en mí como actriz, yo no estaría aquí, ¿saben? Entonces creo que es muy bello cuando una madre cree en su hijo, ¿no? Y tal y como la Virgen de Guadalupe creyó en Juan Diego. Entonces creo que tengo un enorme privilegio, porque no a todas las personas se les permite dedicarse a una carrera en las artes. Entonces, te lo agradezco mucho, mamá, por siempre creer en mí desde el inicio. Gracias, Angélica. Bien. Pablo, no sé si querías terminar Aquí estoy, ¿no? Después de las intervenciones de Angélica, es madre, pues te queda uno y dice, joder, qué bonito, ¿no? Nada, lo que decía Andrés, que ese día, pues, es que estaba todo dispuesto para que lloviese. Y no me acuerdo quién fue, quizá fue Angélica, que decían que en el viento está la Virgen, ¿no? Creo que fuiste tú, Angélica. Y yo dije, pues entonces Sí. nos está aquí diciendo algo, porque no deja de soplar el viento. Y bueno, se disiparon las nubes, pudimos rodar todo lo que había previsto para el día, incluso avanzamos con prácticamente todos los planos que nos tocaban para el día siguiente. Sin apretar demasiado, pues terminamos. Y al día siguiente, efectivamente, llegó el diluvio universal con unos planos de una tempestad tremenda, que son esos planos donde sale Mario subiendo por la peña, que es lo único que pudimos rodar ese día, porque no se podía rodar más, porque llegó la lluvia, llegó el viento, una tormenta tremenda. Hicimos el intento de parar varias veces, pero era imposible. Y bueno, pues se pudo hacer de una manera pues absolutamente sorprendente, porque si no la meteorología, pues en un pleno mes de junio, que no suele llover nunca nada, que es un mes muy seco, este año fue tremendamente húmedo y lluvioso. Sí. Una de los detalles o sea, otra cosa relacionada con lo que decimos, ¿no? Esa milagro, ¿no? Que hablamos del tiempo. Rodamos a Mario Alberto con La Tempestad, y sirvió para esa introducción de la película,
que un poquito en realidad nos refleja cómo en el Nicanor nos habla de cuando llega Juan Diego al Tepeyac y empieza a oír los cantos, es como que se calma, ¿no? La tempestad, ¿no? Entonces, de algún modo creo que incluso la Virgen estuvo ahí ayudando en el detalle artístico para mandarnos ese pequeño sí. mensaje, ¿no? Sí, sí. Pues, Sí. bueno, ahora Angélica, que estábamos también con su madre y con ella, pues yo aprovecho a preguntarte cómo fue cuando te vistes vestida, caracterizada de la Virgen de Guadalupe, cómo afrontas desde un parte actoral, ¿no? Cómo afrontas este momento desde el punto de vista también personal y cómo lo afrontas, cómo lo has llevado desde el punto de vista cómo hacer la actuación, con Pablo lo has trabajado. Cuéntanos un poquito. Sí, Ismael, pues mira, ya cuando ya estábamos en Rodriwood, en los estudios Rodriwood, em, y ya tenía la primera prueba de vestuario, e incluso ya, o sea, ya desde la primera prueba de vestuario, ¿no? Con Nacho, eh, mm, me vi porque estaba el espejo y fue muy raro porque yo misma caminaba al espejo y ya no me veía a mí, entonces me impresioné mucho, la verdad, porque el vestuario está muy bien logrado. em, Se sentía el peso, ¿no? El peso del manto, el peso de todo, y eso ya te da una corporalidad, un movimiento muy específico. Entonces, cuando yo me vi ahí, yo me conmoví mucho, la verdad. Y bueno, y ya desde que supe que había este casting y desde que supe para qué era y luego cuando supe que me habían escogido, me puse muy contenta y le hablé a mi mamá y le dije, mamá, me eligieron, ¿no? Entonces, pues estaba feliz y me dijo, prepárate mucho, encomiéndate a la Virgen en todo momento. Y siempre me preparo mucho y en este caso pues era muchísimo sentir el peso del personaje y todo lo que conlleva en todo sentido, ¿no? Para las personas creyentes en la Virgen de Guadalupe, para los mexicanos, o la gente que no es creyente también, pero porque tiene también un valor histórico, ¿no? Muy grande, cultural. Entonces, para mí como católica, sí, también en eso era muy importante, ¿no? Entonces, abordarlo desde ahí, desde esta perspectiva, pero también no dejar que me comieran los nervios ni el exceso de responsabilidad, porque eso también pues es un extremo, ¿no? Pero entonces ya desde que empieza mi proceso es investigar mucho, investigar su vida como tal, ¿no? Entonces, tener presentes todos esos antecedentes que llevan a la Virgen de Guadalupe en este momento, tanto la vida de la Virgen María como el momento en el que se aparece en México, em, el impacto que tiene culturalmente, históricamente. Entonces, pues hay que, por ejemplo, tener presente que la Virgen de Guadalupe en este momento se aparece embarazada, ¿no? Entonces, con esta encomienda que Dios le da tan grande, em, ella se dirige de esa manera a Juan Diego, dándole también esa encomienda. Entonces, tener presente todas estas cosas hacía que le diera cada vez más capas y detalles al personaje, ¿no? Es jovencita, tiene una responsabilidad muy grande y es madre, va a ser madre, pero es también madre de este pueblo. Y entonces yo veía mucho en Juan Diego, en mi compañero Mario, ¿no? El, todo el pueblo de México y toda la gente que necesita de una madre, que necesita que crean en él, en ellos. Entonces, pues son muchas cosas. Y a nivel, pues, corporal, la Virgen de Guadalupe, pues, no tiene los movimientos que tiene Juan Diego, ¿no? Pero pues el vestuario de eso te da un peso y una caracterización que hay que asumir
Y yo lo que me interesaba mucho era que la Virgen de Guadalupe se plasmara de una forma también humana, celestial y humana, ¿no? Que fuera, que se conmoviera con Juan Diego, que no fuera como solamente algo, una imagen alejada o muy etérea, ¿no? Sino también que tuviera matices y eso. Ujú. Sí, sí, Eh, sí, sí. Mario Alberto tiene la mano levantada. Cuéntanos, Mario Alberto. No sé si Yo, la... yo quiero celebrar el hallazgo de Angélica. Para mí, sinceramente, ha sido una de las mejores compañeras que yo he tenido en un set y en una producción. Es muy bonito trabajar con ella. Y la manera tan acertada en la que ella construyó algo tan difícil de crear para un actor. Ahora sí, permítanme hablar desde mi especialidad y no desde mi fe. O sea, es algo bien difícil lograr eso. O sea, ¿cómo representas a la Virgen María? Por Dios, o sea, es complicadísimo. Y siento que fue algo muy bonito y muy acertado, justo lo que acaba de comentar, que ha sido humanizarla. Y al final de cuentas, o sea, hablando con ella, a mí también me lo puso bien fácil. Ella, al momento de yo quererme relacionar con la actriz que iba a interpretar este personaje, pues inevitablemente tienes que tener una relación en la que te sientas cómodo, en la que te sientas tú en un espacio que permita a tu creatividad florecer, para incluso ya darle paso a tu fe personal, ¿no? Entonces, creo que fue acertadísimo el ver una virgen humana y no una divinidad, algo celestial, una deidad que venía y ¿cuál es tu problema? Ah, vale, eso es su problema, pues vale, magia, pues ya, se soluciona el problema. No, 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 sino abordarlo con un respeto tan bonito, pero al mismo tiempo con una gran empatía hacia Juan Diego. Y entonces cuando estábamos haciendo el análisis de texto, sobre todo me acuerdo un momento muy especial de la película dentro de la ficción, que es cuando Juan Diego viene con mucha pena a decirle a la Virgen, perdóname, no me creyeron, no puedo, no es lugar para mí ahí donde me mandaste, yo soy Mecapal, yo soy ala, yo soy cola, no es lugar para mí estar ahí, mejor dile a un noble porque sí le van a hacer caso. Y entonces descubrimos algo bellísimo con Angélica cuando estábamos estudiando esa escena y que fue lo siguiente, la Virgen se veía en Juan Diego, porque a los dos les sucedió lo mismo. ¿A qué me refiero? Los dos pertenecían en su época a una clase muy complicada, una clase social, económica muy complicada. Y a los dos, dentro de las cosas que estaban viviendo complicadas, se les aparece una divinidad, un ser celestial, a entregarles una gran encomienda. Y ninguno de los dos se echó para atrás. Al contrario, fue y con todo lo que ya tenían que resolver de su vida personal y con todas las complicaciones que envolvía a su vida personal, dijeron, asumo esto con toda la fe y con todo el orgullo y lo saco adelante. Entonces la Virgen se vio en Juan Diego y cuando Juan Diego le decía, es que perdóname, me siento muy mal, no puedo, quizá la Virgen se recordó a sí misma. Y entonces en vez de decir, mira, ya, aquí está la magia, no pasa nada, o sea, como una madre muy bonita, veías a una virgen, o sea, tú ves la película y ves en el acting de Angélica una virgen conmovida, como una madre que se conmueve por las aflicciones de su hijo. Y eso me pareció algo, o sea, lo que le dio a la película que transmite en pantalla algo maravilloso y algo que personalmente a mí, al momento de estarlo rodando, pues me conmovió muchísimo. Entonces yo quería celebrar este trabajo de Angélica. Me parece algo súper difícil de haber logrado y siento que se logró con muchos honores. Sí, sí. Por otro lado, en las tomas, retomando lo que decía Pablo, el maestro Pablo, director Sasso, que también ha sido un placer trabajar con él y con todo su equipo, así con todo Goya y Estelarum Films. Eh, Efectivamente, fue muy complicado grabar entre el viento y la tempestad y además que pues el vestuario de Juan Diego era telas muy finas, entonces era muy complicado también por el frío que estaba haciendo en ese momento, que parecían lugares diferentes, o sea, era como si ayer estuviésemos rodando en Cancún y ahora estuviéramos
rodando en Siberia, o sea, por el frío, ¿no? Y la lluvia y todo eso. Entonces, de repente, cada vez que decían corte, algo que me emocionó muchísimo de la producción es que de todos los departamentos iban con mantas, hay una fotografía preciosa en donde yo ni me veo porque estoy todo lleno de mantas y hay gente de fotografía, de audio, de maquillaje, de producción, gente que ni siquiera era su responsabilidad, abrazándome, protegiéndome contra el frío. Entonces, pues creo que no tengo que decir nada más al respecto del equipo tan bonito que se hizo, tanto técnica como artísticamente. Sí. Y eso que acabas de decir, Mario, me confirma la impresión que yo tuve en el casting de que aquello era un milagro, porque yo, vamos, estábamos dispuestos a ir a México a buscarla, pero dijimos, bueno, ya hemos hecho 2 viajes a México con, bueno, toda la fatiga que vamos a ver, vamos a probar primero en España, a ver si encontramos a una Virgen y a un Juan Diego, ya, a ver, pues muy difícil esto, claro. Bueno, pero lo probamos, pero sin estar muy convencidos, pero rezando a la Virgen también. Y resulta que de la lista de chicas que estaban previstas, la primera es ella, y nos quedamos que acá, vamos, que se nos caía la baba, como no sé, una impresión que, vamos, lo primero fue decir a las demás, pues señoras, lo agradecemos, ya está resuelto el tema, no examinamos a ninguna más, dijeron, esta es la primera y la Virgen se ha portado pues excediéndose en su bondad, ¿no? Y ahora lo que acabas de decir, pues, y contigo, pues un poco 3/4 de lo mismo, ¿no? Como se dice, 3/4. Es decir, que no 100%, pero 3/4, ya es bastante. En fin, que nada, es un detalle y creo que hay otros puntos que ya. Pero en fin, vamos a pasar la palabra a Ismael, que dirige este tinglado y que nos diga qué más hay. Nos comenta Jorge de Lux, nos pregunta, ¿ha alimentado vuestra fe la película? No sé si alguno quiere contarlo desde su punto de vista, su personal. Bueno, Pues, sí, no, adelante. adelante, Angélica. Bueno, Bueno, no, iba a decir, bueno, pero simplemente no voy a responder por mí, voy a responder por un colega que fue el que encargamos trabajar en Goya hace pocos meses y le encargamos precisamente hacer el guión de la recreación de las apariciones. Mira, aquí tienes el Nicano Poa, te lo lees, profundiza en él, tal. Bueno, hizo una labor estupenda, como habéis visto. Al cabo de un mes viene y dice... bueno, un mes y medio, me voy. ¿Cómo que te vas? Sí, me voy. ¿Te vas a otra empresa? Dice, no. ¿Dónde te vas? Dice, al seminario. Y yo, ¿qué dices al seminario? Dice, ¿cómo es eso? Dice, sí, como me dijo que profundizara, pues yo lo medité, lo oyó la meditación y sentí que la Virgen con su dulzura, pues me decía, bueno, que ánimo, porque él había pensado más adelante, bueno, antes había pensado en eso. Y entonces, pues sintió la llamada de la Virgen y se fue al seminario y está allí. Ya será un futuro sacerdote con experiencia cinematográfica. Pero a mí me parece que sí aumentó la fe de este chico, ¿no? La mía un poquito, pero la de este fue, y creo que hay casos parecidos. Bueno, pero Angélica quería decir alguna cosita más. sí, bueno, respecto a un poco la pregunta y también lo que comentaban antes, a mí desde luego me he sentido más cerca a la Virgencita de Guadalupe, a Dios, y sobre todo por confiar en el camino que nos van iluminando, que nos van guiando, porque, o sea, yo nunca me imaginé que una oportunidad así profesional se pudiese dar aquí en España, ¿no? O sea, como dicen, bueno, vamos a probar a ver si en España encontramos a los actores. Pues para mí como actriz ha sido una oportunidad muy grande también en ese sentido de que hubiese la posibilidad de un trabajo así aquí en España, ¿no? Donde buscaran actores mexicanos, donde se nos permitiese
hablar en nuestro acento de manera auténtica, donde apostaran por nuestro trabajo. Entonces, yo eso solo se lo puedo agradecer a la Virgen, porque yo llegué aquí a Madrid hace 4 años y me tocó la pandemia, los papeles, el desempleo, un montón de retos tan grandes que yo solamente podía decir, Dios mío, mm, ¿qué, qué puedo hacer? Dime, ¿no? Dime. Y nunca me imaginé que esto iba a estar una oportunidad así en mi camino, ¿no? Entonces, desde luego, pues claro que ha reforzado mi fe, y tal y como la Virgen de Guadalupe confío en Juan Diego, estoy agradecida pues de que haya confiado en mí. Al igual que Goya, desde luego, que Bueno, confiaron en mi trabajo. es un honor, ha sido un honor y hay mucha diferencia, desde luego. Muy bien. Yo tengo ahí una pregunta para Mario, que es sobre, desde el punto de vista de interpretación, claro, te tienes que meter mucho en lo que siente el personaje. Un poco ya nos has hablado un poco antes, pero yo quería que nos hablaras algún detalle muy concreto sobre la humildad de San Juan Diego. Es un tema que a mí me obsesiona, por cómo se habla, la Virgencita le dice a Juan Diego, el menor, tú el menor. Yo entiendo que en cierto aspecto ahí le está hablando del más humilde, del más pequeño, ¿no? Y cuando tienes que adentrarte en esos sentimientos, tienes que conocer muy bien al personaje, lo que ha sufrido, lo has contado antes. Entonces, hace 10 años creían otra cosa totalmente distinta. Todos esos cambios que los afronta, los lleva, los acepta. No sé si tienes algún pequeño detalle que nos puedas contar sobre la humildad, ¿no? De Juan Diego. Sí, por supuesto. Mira, cuando a mí me dan la noticia de que tengo el honor de interpretar al santo indígena Juan Diego, realmente entre eso y el inicio del rodaje pasó muy poquito tiempo. Entonces, hubo una gran labor que Goya Producciones me hizo favor de ponerme en contacto con el laico Eduardo Pérez. Él estaba conectado desde la ermita o sea, la casita, la que fue la casita de Juan Diego, en México, y yo estaba en Madrid. Entonces estábamos teniendo así conversaciones como ahorita, ¿no? O sea, conectados por videollamada. Y él me dio muchísima información, desde los orígenes indígenas de Juan Diego, Chichimeca, hasta el final de sus días, ¿no? Entonces, cuando él me da toda esa información, a mí me dio datos que yo no tenía idea. O sea, por ejemplo, la traducción del náhuatl al castellano, al español, como le decimos en México, nos ha dado traducciones como, por ejemplo, esta que me has dicho de mi hijo el menor o mi hijo el más pequeño, cuando en realidad o sea, una traducción quizá más fiel sería como hablamos nosotros los mexicanos cuando queremos hacerle un cariñito a alguien, que decir mijito. No es precisamente lo mismo decir mi hijo el más pequeño, decirle mijito a alguien, que puede ser un anciano y su madre le puede decir mijito, ¿sabes? Es un cariñito. Pero ¿qué ha ocasionado eso? Eso ha ocasionado que en México todos pensamos, o bueno, al menos yo pensaba también, ahora ya no, que Juan Diego era muy joven, que Juan Diego era un chiquillo. Y entonces cuando de repente yo me entero que Juan Diego tenía 53 años de edad cuando se le aparece la Virgen, que Juan Diego era viudo en ese momento, para mí fue una sorpresa. Sin embargo, yo no quise divorciar esa idea que tiene el colectivo mexicano, bueno, hablo de México, pero en realidad más gente, ¿no? O sea, el colectivo que no tiene ese dato, yo no quise separarlo. Y quise basarme justamente en lo que acabas de decir, la humildad y la nobleza del personaje en acciones, hablándote de términos actorales, como si fuese un niño, precisamente. O sea, tú ves la estampa de una persona eventualmente cansada, de una persona de edad, de una persona con sus problemas, con sus rollos, pero al momento de accionar, todas y cada una de sus palabras, desde el momento en el que se presenta
con el sumo sacerdote, que si bien lo hace de una manera muy respetuosa, que llega a ser elegante, en la manera en la que regresa con el sacerdote gobernante y le dice, te suplico que hagas caso de lo que estoy haciendo porque es la Virgen quien está enviando, eh, la manera tan triste en la que llega con su madre a decirle, perdóname, no lo he podido hacer. Incluso hay un momento en la película que las veces que yo he ido a las salas de cine ha coincidido que la gente incluso suelta una risa, que es el momento en cuando Juan Diego tiene el compromiso de encontrarse con la Virgen para recoger la prueba que le ha pedido el sacerdote y se encuentra con que su tío está muy enfermo. Y entonces él entra en un dilema de que me quedo con mi tío o voy a la cita que tengo con la Virgen, ¿qué hago? Y claro, en ese momento sabe que tiene que quedarse a auxiliar a su tío que se le está muriendo y que probablemente sean los últimos momentos en los que pueda convivir con su tío, ¿no? Entonces, de repente, cuando vemos en la película a Juan Diego mirando hacia la punta de la montaña en donde se quedó encontrarse con la Virgen, y de repente volteamos y, ándale, que la Virgen se me ha aparecido de frente, y Juan Diego le dice, ¿cómo amaneciste, Virgencita? La gente empieza a soltar una risa porque se enternece. Porque, o sea, ven a un hombre de tal edad claro, actuar como si fuera un chiquillo en aprietos, pero por la nobleza y la humildad que tiene. Y creo que eso, lejos de hacer una persona vulnerable o débil, todo lo contrario, esa es la gran fortaleza de Juan Diego. Hoy en día es muy fácil acudir a la mentira, acudir ahí a la impunidad, al apaño, de que yo lo soluciono y me hago como dicen aquí en México, el que la Virgen me habla, etcétera. No, 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 a ir de frente con la verdad y movido por tus anhelos, por tus valores y sobre todo en el caso de Juan Diego por tu fe. Yo lo decía en la presentación que tuvimos en la Basílica, que considero que por todas estas cosas, cuando les hice la invitación a los compañeros de la prensa a que pensaran y se pusieran en los zapatos, ustedes tendrían el valor de ir a decir, oye, mira, yo tengo ahorita muchas cosas en mi vida, pero además ahora me han encomendado esto. Lo fácil sería decir, sí, mira, yo la verdad es que no, y no lo hago, ¿sabes? Entonces, y les decía, sopesen que a día de hoy nosotros tenemos medios de comunicación que con un clic puedes mandar un mensaje al otro lado del mundo, que tenemos derechos humanos, que existen los medios de eso, de comunicación para estar en contacto. ¿Cómo lo hizo Juan Diego? Entonces yo creo que su valentía, su nobleza y su humildad son cualidades que hacen de Juan Diego un auténtico superhéroe de la vida real, no solo de la religión católica, sino un modelo a seguir en cuanto a seguir tus ideales, tus sentimientos, tus valores y tu fe. Entonces considero que eso, que efectivamente precisamente la humildad y la nobleza tan pura de este hombre lo ha llevado a realizarse no solo como católico, sino como persona, como aportador de algo bonito para el mundo, que desde ese entonces hasta nuestros días nos hace tanta falta. Muchas gracias. Pues sí. John, cuéntanos. Bueno, por desgracia, tengo que salir por un evento, pero antes de salir, dos cositas. Yo también fui a España para un proyecto y necesitaba una voz masculina mexicana. Y por milagro entró Mario con una camiseta que dice Rey León. Y Rey León me encanta, ni idea que era parte de esa producción. Eso fue un tipo de milagro. Y al final, años después estoy aquí y quiero decir a todos, estoy muy agradecido por el trabajo que hicieron para dar al mundo una película así que tiene que ver con fe, con esperanza, por ver que no hay límites, que con la Virgen, con Dios, todo es posible. Entonces, fue una experiencia muy conmovedora para mí y también todas las personas conmigo en Medellín experimentando juntos algo poderoso. Y con estas palabras me voy, pero gracias por invitarme hoy. Bye, Bye, John. Hasta Bye, luego, John. amigos. Adiós. Let's keep in touch. Let's keep in touch, John. Me encantaría. Nos vemos en España o en México. Gracias, donde- John. Aquí, Adiós. te Gracias. esperamos, te Gracias, esperamos. John. Chai. Bueno, yo quería aprovechar a que tenemos a José, que está por aquí, y ya que le tenemos por aquí, pues aprovecho a preguntarle a ver si nos puedes contar un poquito tu experiencia desde el trabajo que has hecho de efectos especiales,
la tilma o las partes de recreaciones. No sé si hay algo que a ti personalmente te haya gustado más o te haya impresionado del proyecto, de la película y de la Virgen. Bueno, bien, mi parte de trabajo, en este caso, en esta ocasión con Goya, fue la recreación de la tilma en 3D para la parte documental, que bueno, fue un trabajo más habitual para mí. Y la otra parte fue la recreación de los efectos para los planos de las apariciones de la Virgen. Yo, por desgracia, no pude asistir al rodaje, aunque he estado muy en contacto con la gente de Goya, con Ismael sobre todo. Y claro, a mí, cuando me llegaron, ya habíamos hablado más o menos de lo que se pretendía un poco hacer con esos planos y esas escenas. Y cuando me llegaron, la primera vez que yo vi un premontaje de los planos de Angélica y de Mario. Y la verdad que fue un poco, a ver, me chocó un poco porque sabía que era un trabajo que había que hacerlo con mucho respeto. Y es verdad que yo me imaginaba, antes estaba diciendo Angélica, que quizá a lo mejor la interpretación de la Virgen no era algo tan humano, a lo mejor iba a ser algo un poquito más, un poco más místico, un poquito más en tercera persona, un poco más. Y fue un poco una parte complicada era el conseguir un contraste que a la hora de añadirle efectos a un plano que normalmente pues, se puede saturar de color, de diferentes efectos, que no matara esa actuación que había, porque por un lado estaban los planos de la Virgen, luego por otro lado estaban los contraplanos de Juan Diego, que también había que meter efectos para que aquello tuviera continuidad. Y, y bueno, ahora he estado escuchando los testimonios de ellos, la experiencia del rodaje, que me ha parecido muy, muy interesante. Y bueno, entiendo también las inclemencias un poco del tiempo, porque ahora me estoy fijando que Mario tiene el pelo corto, que os hubiera venido bien. Porque alguna noche sí que he soñado con el pelo de Mario cuando estaba haciendo las rotoscopias para hacer los recortes para poder meter los efectos, o el manto de la Virgen, que algunas veces por el viento se movía demasiado y estábamos intentando que aquello quedara lo mejor posible. Y bueno, la verdad que ha sido un placer. Han sido unos mesecillos de trabajo. Al principio iba a ser algo un poquito más, o yo tenía la idea que iba a ser algo menos de trabajo. Y la verdad que me ha gustado mucho el resultado final, tanto la parte documental como la parte de ficción. Me han gustado mucho, y bueno, luego el conjunto de la película en sí, el trabajo final. Sí, Salimos sí, encantados sí. bueno, fuimos a la premier. Muchas gracias. Pues yo quería terminar, yo creo que ya son las 8:10, y quería terminar con una pregunta a Pablo. Bueno, dos en realidad. Una, no sé si quiere aportar un poquito, puedes aportar un poquito a esa relación que hemos estado hablando, ¿no? La relación que había entre la Virgen y San Juan Diego. No sé si, porque al final realmente parte de la magia también es la del director, que es el que ha ido guiando a los actores, ¿no? No sé si nos puedes hablar un poquito más, ¿no? De esa relación madre-hijo. Y luego otra pregunta, si la ves conveniente, que nos hablas un poquito del segundo sirviente, el incrédulo, ¿no? No sé si ahí nos puedes comentar algo desde tu punto de vista, ¿no? Pero te dejo la palabra. Bueno, pues la verdad que el trabajo fue sencillísimo porque los actores eran buenos. El casting estaba muy bien hecho, y la verdad que contar con Mario y con Angélica pues lo facilitó todo mucho. En un par de conversaciones teníamos ya la idea de lo que era, o sea, no hubo que andar mucho más. La relación, lo que ha dicho Mario, ¿no? Esa humildad, ese hombre humilde que se ve sobrepasado porque tiene un encuentro con la trascendencia, o sea, y de repente su vida cambia. Es el inicio de un cambio enorme para él. Ni siquiera yo creo que el personaje es consciente de todo lo que va a pasar, ¿no?
decir, él está actuando desde el corazón y es una persona muy bien intencionada. Entonces, todas las acciones que tenía Juan Diego, pues sabíamos por dónde iban a ir, ¿no? La parte que más me preocupaba era la representación de la Virgen. De hecho, he de decir que siempre me preocupó, porque yo siempre en este tipo de cosas he sido partidario a no mostrar, porque si no muestras, es la Virgen María de todos. En el momento en el que muestras, parece que ya le estás dando forma, ¿no? Y ya la estás personificando y puede gustar a mucha gente, pero a otra mucha gente no. Pero en el caso de Angélica es que fue, la verdad, fue amor a primera vista, porque en cuanto vimos como ha dicho Andrés, el casting y fue además la primera, dijimos, yo estaba muy asustado, digo, es que no sé cómo vamos a representar el personaje de la Virgen, sobre todo para no dejar insatisfecha a la mitad de los espectadores. Y en este caso es curioso porque nunca hicimos primeros planos de la Virgen. Bueno, pues habéis visto la película, todas las imágenes de la Virgen están siempre con cierta distancia. Eso también ha favorecido que el trabajo que se ha hecho de efectos especiales, que ha sido excelente, pues a mí me parece que luce mucho, ¿no? Y también era un poco eso, ¿no? Trabajar desde, eres la Virgen, eres una Virgen embarazada, que lleva contigo pues el tesoro más grande, ¿no? Entonces, esa ternura que tiene Angélica, pues facilitó todo. Es que en el fondo, yo he tenido trabajos fáciles, difíciles, muy difíciles, pero es que este ha sido muy fácil porque los actores estaban estupendos desde el primer momento y había un clima de trabajo y colaboración que pocas veces se da, ¿no? Y luego el contrapunto del sirviente incrédulo es muy interesante, ¿no? Porque al final representa esa otra mitad, ¿no? Del que lo está viendo y aún así sigue sin creer, ¿no? Y bueno, pues al actor que tuvimos, no recuerdo cómo se llamaba el actor, si me recordáis, porque tengo un problema con Pedro Hernández. Pedro Hernández, que era un fantástico, es un crack. Pedro era, bueno, enseguida, con cuatro cositas hacía mucho, ¿no? Una mirada, y también fue muy fácil trabajar con él. Es que realmente ha sido muy fácil, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho y que Guadalupe yo creo que lo recoge, y es que en todo el evento guadalupano hay una cosa que como nosotros como hispanos y el pueblo americano, surge algo nuevo, algo distinto, ¿no? Y creo que Guadalupe es uno de esos frutos bueno, a lo mejor ya no somos solamente España, ni América, México es solamente México. Es decir, somos frutos de un mestizaje, de algo que es maravilloso, ¿no? Y somos una nación nueva. Y en este caso, el que Dios siga haciendo historia con el hombre, en tantos y tantos momentos, a veces fáciles y otros pues, no tan fáciles, creo que al final otorga un mensaje de esperanza que creo que esta película lleva, ¿no? Y por el resto, pues muy bien. O sea, yo no puedo más que darle las gracias a este pedazo de equipo y a estos pedazos de actores. Y nada, cuando vi la película, pues la pude ver antes de. Yo no pude ir al preestreno en España porque estaba justo subido en una montaña rodando con un frío tremendo. Ya ves, Mario, que voy de montaña en montaña. Pero había visto el montaje los compañeros de Goya me lo habían pasado previamente, y la verdad que como había pasado tiempo, redescubrir de nuevo la peli me gustó mucho. Y creo que hay ahí una parte, sobre todo lo que decís, ¿no? Hay una textura humana que creo que hace que todo esto vaya un poquito más arriba, ¿no? Porque podíamos habernos centrado en algo muy agiográfico. Es decir, un Juan Diego que apenas siente ni padece, está por encima del bien y del mal, pero es que la historia real no es así. La historia real era un hombre que había enviudado, que tenía
unas cargas, ¿no? Estaba cuidando a un tío enfermo. Es decir, una persona que tenía los problemas que tenemos todos en el día a día. Y yo creo que por eso ese personaje te ayuda tanto a empatizar, porque en el fondo todos nos sentimos muy pequeños respecto al mundo, ¿no? A todo lo que tiene que ver con el universo y con todas las leyes de la física. Y en ese sentido es muy fácil, ¿no? Ponerse en la piel de Juan Diego y sentirse pequeños ante un evento pues, tan grande como es el encuentro, ¿no? con la Madre de Dios. Y ya no me enrollo más. Sí, bueno, yo quería aprovechar, antes de que me corte Ismael, ¿verdad? Que estoy muy emocionado de todo lo que habéis dicho, me ha hecho revivir tantas emociones y tal, y que todo es gratitud a lo que habéis hecho, obra maestra, me han dicho algunos, capolavoro, tal, y que todo se debe a vosotros. Pero un punto un poquito más práctico y actual es que esta película no está muerta, está viva, está todavía en los teatros, como decía John, es decir, en los movie theaters, en las salas de cine. Y por lo tanto podemos todavía seguir haciendo tam-tam y redes sociales y hablar a todos los que queramos, porque estamos convencidos de que realmente vale la pena y que hará bien a mucha gente. Pues este fin de semana, todavía, bueno, no ha acabado el fin de semana, ya es tarde, pero la semana dura hasta el jueves, cuando se decidirá si sigue una cuarta semana en España, una quinta en América, en fin. Creo que podemos hacer un pequeño esfuerzo para que la gente se acuerde de que esta película está disponible, y la palabra mágica es peliculaguadalupe.com. Ahí hay los países, los cines, las horas, los días, muchos vídeos, fotografías, mil cosas para la prensa, etcétera. O sea que podéis con esta web, pues, en fin, no. Ya sé que lo haréis, pero en fin, es recordarlo que a veces decimos, bueno, ya se acabó el trabajo. El trabajo es un poquito, como dicen en el ejército, explotar el éxito, ¿no? Cuando has derrotado al enemigo, lo sigues persiguiendo, ¿no? Hasta que acabas con él, ¿no? Si no, se te va. Bien, pues nada, muchas gracias, y si alguno quiere añadir cosas nuevas que no hemos dicho, pues yo estoy aquí hasta la hora que queráis. Que aunque seguramente la familia os está esperando. Bueno. Pues bueno, solamente nos pregunta Albert que si se podrá ver más adelante en algún otro formato o plataforma. Solo recordar que solemos trabajar con la plataforma FamiPlay, entonces en algún momento saldrá en FamiPlay, y el DVD y el Blu-ray, pues ahora estamos, como dice Andrés muy bien, estamos en fase de cine, saldrá un poco más adelante, posiblemente incluso un año. También lo comento, lo del año, para los que habéis donado en el crowdfunding. Tenéis algunas recompensas del DVD, tengáis paciencia porque hasta pasado un tiempo no estará disponible esta recompensa. Pero bueno, ahora el momento de centrarse en los cines sigue vivo, como dice Andrés, y no sé si ya alguna otra cosa, alguno quiere decir algo antes de despedirnos. Pues nos despedimos aquí. Muchísimas gracias. Solo agradecer, ¿no?, a las personas nuevamente que participaron en el crowdfunding, y a todo este equipo maravilloso de Goya Producciones, de Stellarum Films, de Dreams Factory, del Festival Cine Católico, a todas las personas que han hecho posible esta película, y gracias. Y añadir una cosita que yo espero y deseo como director de Goya y también presidente de esta fundación, que tiene mucho que ver con Goya porque es la que le apoya, que no sea la última vez que participan estos actores y actrices que quedan incorporados a nuestro imaginario ya para el futuro. ¿Vale? Ya habéis comprendido, ¿no? Pues fantástico, y espero que nos concedáis ese honor la próxima vez que os llamemos. Sería un placer. Esperemos que no Gracias. tarde. Vale. Muchas gracias y felicidades por todo el éxito que está teniendo esta película y el mensaje tan bonito que están llevando prácticamente a varios países del mundo. Gracias. Nos veremos, espero que sea pronto,
y que descanses ya este fin de semana, que ya queda poco. Gracias. Adiós, adiós, chao, chao. Adiós. Bye, bye, adiós, adiós. Bravos y hasta pronto. Hoy qué imagen tan bella. Bueno, quedamos aquí. Me da pena despedirme, pero bueno.